Buenas tardes, soy Rancel Coy, que junto a Lorena Montoya y Daniela de Abreu, estudiantes de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, les explicaremos la crisis de 1973 en la materia de Relaciones Económicas Internacionales 3 con el profesor Luis Angarita. Para contextualizarnos, en 1973 debemos recordar y reconocer lo que pasó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Estados Unidos, Japón y los principales países europeos se hacían dependientes masivos del petróleo para sus respectivas actividades económicas y comerciales en sus correspondientes naciones. La alta tasa de consumo y el alto nivel de demanda hacían del petróleo una materia indispensable para los respectivos países del mundo. Este en su momento era catalogado una materia prima, sin casi variación, definido con un bajo costo y con un precio fijo. No es sino hasta 1967 cuando el petróleo supera por primera vez al carbón y se posiciona como principal fuente de energía para las fábricas e industrias de las empresas de la comunidad internacional. El petróleo se incrustaría en la vida cotidiana y laboral de las naciones del globo terráqueo. En ese mismo año 1967, ocurriría un conflicto bélico en la región con mayor producción de petróleo en el mundo y que enfrentaría a Israel, Egipto, Siria, Jordania e Irak en la Guerra de los 6 días. 11 años después de haber sido creada la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP por Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait en 1962, para defender los precios del petróleo, y 6 años después de la Guerra de los 6 días que enfrentaría a Israel y una coalición de países árabes y en donde resultaría victorioso Israel ante un ataque preventivo posicionándose en los territorios de los países inmersos en este conflicto. Nos vamos al año base 1973 y es que en agosto específicamente se reunirían en secreto los principales países árabes exportadores de petróleo del mundo de la OPEP en conjunto con Túnez y Egipto, y se plantearían y discutiría por primera vez el uso del petróleo como un arma geopolítica en la comunidad internacional ante la dependencia masiva de las economías y actividades globales de este rubro. Y es que el 6 de octubre de 1973, en el conflicto de Israel, Egipto y Siria, se vería la posibilidad del uso de esta propuesta. Nos vamos al 16 de octubre en pleno conflicto. Los países árabes exportadores de petróleo del mundo embargan a Estados Unidos, Países Bajos y a una coalición de países de Occidente, obligándolos a tomar apoyo en sus decisiones con respecto al conflicto árabe-israelí que se estaba suscitando. Con esto llevó una escalada de la inflación y por supuesto un aumento inmediato de los precios del petróleo. El 16 de octubre de 1973, como parte de la estrategia política derivada de la guerra de Yom Kippur, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petroleros hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. Dada la exhaustiva dependencia de los países occidentales con respecto al petróleo procedente de Oriente Medio, se vieron inmersos en una grave crisis económica que disparó de forma alarmante el precio del combustible en todo el mundo. Y mientras el precio antes de lo ocurrido estaba cerca de $1,90, los países exportadores de petróleo establecieron un nuevo precio del barril y pasó a los $3,90. Pero con la grave crisis y el aumento de la demanda, triplicó el precio y llegó a los $11,90 por barril, a lo que muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo buscando otras fuentes de energía como la nuclear, la quema de residuos de madera, entre otros. Y algunos países optaron por un cambio de horario para cambiar los usos y disminuir el gasto.
Todas las economías de los países industrializados debieron recurrir a planes de austeridad que de forma inevitable produjeron una disminución del consumo y una rebaja del nivel de vida. El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. España fue de los primeros países que se adaptó a las medidas aprobadas el 5 de abril de 1974, Francia lo haría en 1976 y Portugal en 1977, una medida que llevó a muchos países europeos a cambiar la hora durante el invierno para ganar más tiempo de luz a primera hora de la mañana, cuando supuestamente las fábricas y oficinas necesitaban toda la energía. Con más iluminación natural gastarían menos energía. Pero a pesar de todas estas medidas tomadas, se produjeron importantes problemas de suministros energéticos y las consecuencias no tardaron en verse reflejadas en los países más desarrollados. A pesar de que este proceso duró solo 6 meses, se produjo un aumento significativo de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico marcado por una elevada inflación y una economía estancada, llegaron a afirmar que era un proceso de estanflación. A lo largo de 1975 el crecimiento del PIB fue negativo en Estados Unidos, en Gran Bretaña y Alemania, y los únicos países que crecieron lo hicieron en una cantidad prácticamente inapreciable y en ocasiones por no haberse enfrentado todavía a la crisis. Las empresas tuvieron dificultades crecientes y el paro se incrementó. La recesión quedó confirmada como un fenómeno inevitable y se combinó con una cierta inflación de un modo un tanto inesperado y en comparación con lo que había sido habitual hasta el momento. Partiendo de la gráfica demostrada, se puede decir que en el periodo de 1965 a 1980 hubo un aumento de los precios de la energía impulsado por los costos salariales, el alto nivel de desempleo, que en comparación a las 2 décadas anteriores fue un crecimiento desigual, además de los aumentos generalizados de precios en todos los aspectos económicos, a lo que la inflación anual llegó a alcanzar un 13.5% para 1980 y la economía estuvo en un periodo recesivo desde diciembre de 1969 hasta noviembre de 1970, a consecuencia de la Guerra de los 6 días entre Siria, Egipto e Israel. Pero nuevamente ocurre otro periodo recesivo para noviembre de 1973 hasta marzo de 1975, a consecuencia de la crisis energética. El embargo se levantó en marzo de 1974, después de las negociaciones de la cumbre petrolífera de Washington, pero los efectos de la crisis energética se notaron durante toda la década de los 70. El precio de la energía continuó aumentando el año siguiente en consonancia con el debilitamiento del dólar en los mercados mundiales. En los países industrializados, especialmente en Estados Unidos, la crisis provocó que las condiciones de vida se volvieran muy adversas para los desempleados, grupos sociales marginados y trabajadores jóvenes. Las escuelas y oficinas en Estados Unidos tuvieron que cerrar a menudo para ahorrar el combustible de la calefacción y las fábricas tuvieron que reducir la producción y despedir trabajadores. Sin embargo, países como Japón superaron las secuelas de la crisis, puesto que los automóviles de los años 60 se sustituyeron por vehículos más compactos y eficientes desde el punto de vista energético. También tienen ciudades con transporte público muy desarrollados. Como reacción a las políticas económicas de la Edad de Oro, desde la década de 1970 se impuso un nuevo modelo económico, que era la antítesis del anterior, pues estaba basado en el libre mercado, el libre cambio, la privatización y el abandono de las políticas fiscal y monetaria discrecionales. A esta nueva política se la conoció con el nombre del Consenso de Washington, pues estaba patrocinada por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Esta nueva política se resumía en el desmantelamiento de la intervención económica del Estado, la desregulación de los mercados y la liberación exterior. Aquella nueva política económica se inspiró en las teorías de los mercados eficientes y de las expectativas racionales, supuestos que hacían innecesaria la intervención del Estado. El nuevo modelo de crecimiento fue bastante estable, pues, pasada la crisis de 1981, no hubo recesiones globales ni procesos inflacionistas generales, de manera que las economías occidentales experimentaron el periodo denominado como la Gran Moderación. Además, el crecimiento económico se extendió a otras regiones del planeta, gracias a la segunda globalización, generando la Gran Convergencia. Tras la crisis financiera de los años 70, las economías desarrolladas se enfocaron en brindarle un protagonismo especial a los mercados, esta especie de mano invisible, minimizando el papel del Estado, esta mano visible.
entrando en una especie de economía pre-keynesiana, en la cual sus premisas fundamentales se enfocaban en el equilibrio presupuestario, la liberación de los mercados y la disminución del papel del Estado en la economía. Es así como damos fin a esta crisis financiera que redefinió los mercados a nivel internacional.